Bueno, y vamos a seguir hablando de la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, pero tal vez concentrándonos un poco más en el discurso, en el relato, en cuáles fueron los grandes temas que se pueden dejar y tal vez también cuáles son los grandes ausentes en esta última cuenta pública del 21 de mayo. Claro, y para eso estamos con María Cristina Escudero, analista del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. María Cristina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Primero me gustaría empezar con un aspecto un poco más general del tono del discurso del presidente Piñera. Si el primero de sus discursos está centrado en el gobierno de excelencia, en esta nueva forma de gobernar, luego se avanzaba a las grandes reformas, ¿cuál sería el sello, el núcleo, podríamos decir, del discurso de hoy? ¿Qué es lo que queda? Bueno, el discurso del 20 de mayo, además de una cuenta pública, también tiene varios objetivos, ¿no? Siendo el último discurso del presidente, lo esperable es que tenga un relato que pueda trascender más allá de lo que él ha hecho en este gobierno y que pueda ser también tomado por los candidatos de su alianza y pueda ser una plataforma de gobierno, de programa de gobierno para el futuro. Y para eso este discurso no solamente tendría que haber abordado los logros que el gobierno legítimamente puede pensar que ha realizado, sino también un relato, algo fuerte, con lo cual los chilenos se queden. Y quizás esa es una debilidad de este discurso, que más bien hizo una cuenta pública muy ordenada acerca de hitos que fue cumpliendo, esto como una lista, que también ha sido una tónica de las campañas en el pasado de más colegios, más escuelas, las grandes cifras económicas, y que es probable y que se puede leer de la efervescencia pública o de la ciudadanía en estos movimientos que han surgido en estos 4 años, que quizás ya esto no va por ahí, sino que la agenda debe ser un poquito más ideológica, porque los movimientos sociales no están pidiendo más escuelas o más universidades, lo que están pidiendo es un cambio en el modelo o más igualdad, un sentido, un proyecto de país. Y quizás eso es lo que todavía este discurso no logró captar y tampoco logró proyectar, y quizás sus candidatos van a tener un problema tratando de captar o hacer una proyección del discurso. Pero puede tal vez parecer eso un poco, podríamos decirlo, ingenuo tal vez, porque aquí lo que hay y lo que pudimos escuchar en el día de hoy es una defensa, podríamos decirlo, a los principios, a los lineamientos y desde un punto de vista más ideológico de lo que es la centro derecha, defender la libertad, defender, por ejemplo, la meritocracia, que en el fondo también las personas puedan alcanzar las metas de acuerdo también a lo que puedan ir avanzando y dejar de lado un poco, claro, las oportunidades, el emprendimiento. Y claro, hay una ciudadanía que está exigiendo tal vez un Estado que se haga más parte, que está exigiendo una educación gratuita, pero finalmente aquí lo que podemos escuchar obviamente tiene que ver, o es uno de los discursos donde hay una mayor honestidad de lo que representa Sebastián Piñera. Bueno, creo que es un gobierno al cual tampoco le podemos exigir que haga cosas en que su matriz ideológica no está presente. Su ADN tal vez no... ha sido bastante fiel a esa matriz este gobierno, dado que los movimientos sociales no es la agenda con la cual el gobierno fue electo. El gobierno prometió o tiene un programa de gobierno, ese programa de gobierno lo volvió a señalar en el primer discurso el 1 de mayo con estos 5 ejes: empleo, crecimiento, por lo tanto es obvio que a eso se abocaron a cumplir, y no varió mucho que haya habido estos movimientos sociales con respecto a la sensibilidad que tuvo el gobierno para enmarcar quizás su proyecto en una agenda de desarrollo distinta. Pero ahí se desaprovechó la oportunidad de escuchar lo que estaban exigiendo los movimientos sociales, o más bien se fue fiel a los principios y a los lineamientos que tiene ideológicamente. A mí me da la impresión que, y creo que la ciudadanía también así lo lee, este es un gobierno que no puede cumplir con esa agenda. Lo volvió a reiterar el presidente hoy día: no va a haber educación gratuita, no mencionó la palabra lucro, o sea, no va por ahí la agenda ni las convicciones del gobierno. Por lo tanto, este gobierno pretende ser evaluado
por esta lista de cosas a las cuales se comprometió a hacer, y no los datos duros que son en promedio, y quizás para los candidatos presidenciales que siguen, no solo de la derecha, sino también de la concertación y de la centroizquierda, es saber qué es lo que la ciudadanía en este momento está pidiendo, porque cambiamos de un país al principio de la democracia que era muy que valoraba la democracia por la libertad, a uno que la valora por la igualdad. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso en los respectivos ahora programas de gobierno o propuestas de los candidatos? Ahora, María Cristina, ¿cuál sería entonces el legado que deja Sebastián Piñera? ¿Cómo va a pasar a la historia Sebastián Piñera? ¿Cómo se puede proyectar? Empecemos a tratar de perfilar un poco cómo queda en la historia de este gobierno. Por el mismo curso que vimos ahora, creo que va a ser el manejo económico probablemente. Ajá. O sea, él dedicó gran parte y sus primeros minutos fueron acerca de sus logros macroeconómicos, de las cifras de empleo. Creo que la estabilidad en ese sentido es difícil. Lo voy a poner con una sola comparación. El discurso lo hizo todo el tiempo, siempre comparó con el gobierno anterior, pero el gobierno anterior tenía la protección social, ¿no? Y eso se queda, eso es un sello. Este discurso es más bien de crecimiento, tampoco englobó eso en lo que había hecho en los discursos anteriores, que es la nueva forma de gobernar, estas cosas eficientes del Estado. 24/7. Eso no estuvo presente, por lo tanto tampoco creo que quiera ser recordado por eso, y quizás es un gran debe de este discurso habernos dejado el qué, porque quizás el qué es la eficiencia, porque hizo una larga lista de cosas cumplidas, pero eso tiene su contrapartida, que al frente tiene una oposición, y en un sistema democrático toda oposición le va a decir: usted mencionó 10, pero quedan 20 sin hacer. Eso va a ser, es parte del juego político, ¿no? Sí. Entonces le faltó ese sello. Yo creo que todavía tiene un par de meses por delante para tratar de abrochar mejor. Es difícil que cambie, pero creo que la modernidad quizás si uno traslada este crecimiento económico en grandes logros para el país, incluso cuando mostró esas imágenes en el discurso tratando de mostrar como escuelas modernas, quizás ese quiere ser su sello. No. Disculpa, Viviana, pero eso grafica que estamos enfrente de un gran gestor, más que de un estadista. Difícil señalarlo. Yo creo que por lo que escuché de los miembros de su partido y de su coalición, lo quieren proyectar para un futuro gobierno 2018, claro. Y eso requeriría un estadista, no requeriría un gran gestor. O bueno, una combinación de ambos a estas alturas, pero no está claro todavía cuál va a ser el perfil con el que se va a ir el presidente en este momento. Estuvo más claro en presidencias anteriores. Sí. Entremos en ese punto, justamente, a lo que tú hacías alusión, porque muchos dicen que finalmente esto era prácticamente una campaña de Piñera 2018, sobre todo lo escuchamos bastante en algunos personeros de la oposición, algunos ministros también no lo descartaron. ¿Se puede hacer esa lectura o es un poco apresurada? Porque muchos también creen que aquí hubo un enfoque más personalista y que no dejó, por ejemplo, una cierta plataforma o ciertos, podríamos decir, señales de un apoyo a la continuidad, por ejemplo, pensando en traspasar este legado o traspasar estas cifras que muchos señalaban que eran exacerbadamente exitistas a lo que son las candidaturas de la alianza, tanto de Pablo Longueira como de Andrés Salaman. Bueno, siendo este el primer gobierno de la alianza, un primer gobierno tiene una dificultad con respecto a los gobiernos de la concertación, que la concertación podría ir construyendo respecto a sus gobiernos anteriores. Entonces, decir nosotros hemos logrado era mucho más fácil de decir que decirlo en un contexto tan corto de un solo gobierno. Y por el contrario, tenía el desafío de marcar una diferencia con el gobierno anterior y marcar una diferencia con lo que se había hecho en la concertación con respecto a este gobierno, como si este gobierno realmente fuera el que hizo todas esas cosas sin pasado, ¿verdad?
quizás esa es la razón por la cual se escucha más personalista el discurso, aunque podría haber adornado esto con sus partidos políticos, ¿no? Sí. Haber estirado la mano y haberles dado más las gracias con respecto a el apoyo o la continuidad, la afinidad ideológica, etcétera. Efectivamente, el presidente se vio más solo en ese contexto que lo que probablemente a su alianza le habría dado para poder hacer un traspaso. Ahora, no hay que olvidar tampoco que es un presidente que no tiene muy alta aprobación ciudadana en la encuesta, así que tampoco sé si eso es tan conveniente para los candidatos de la centroizquierda, aunque ellos han manifestado que les gustaría ser continuadores de este gobierno y de lo que este gobierno ha logrado. Ahora, ¿cómo se explica entonces de estas buenas cifras, estos datos que entregaba el presidente Piñera, digamos, la separación que existe entre esa gestión y la popularidad del presidente? ¿Cuáles son las claves ahí que generan ese divorcio, digamos, entre esos dos puntos? Bueno, creo que hay un tema, lo hablábamos al principio, de un poco de distancia con respecto a lo que se ve que son estas demandas un poco más generales con respecto a lo que se quiere del país. O sea, no hablemos solamente de los estudiantes, también ha habido apertura a los movimientos sobre igualdad o diversidad sexual, ha habido sobre medio ambiente, o sea, ha habido bastantes manifestaciones que tienden a mostrar que el país quisiera otra agenda, una agenda más equilibrada, de más justicia social, de menos abuso, y esa agenda no se condice tan con una agenda de gobierno que ha sido más puntual, de hechos concretos, que se veía en el discurso, de mencionar uno por uno los hitos, sin hacer esta visión de país hacia dónde vamos. ¿Y cuánto influyen las características personales de Sebastián Piñera? Bueno, para todo líder las características personales son fundamentales. No solamente él, sino hacia atrás también. Eso siempre lo va a marcar. Al parecer la ciudadanía se inclinaría por alguien más cercano. Ahora es difícil que un presidente cambie sus características personales, pero quizá pero fue electo bajo esas características personales. Por lo tanto, el país sabía con el presidente que se iba a encontrar al día siguiente, y a lo mejor lo que no se supo leer es que iba a haber una distancia tan grande entre cómo había cambiado el país y cómo se quería gobernar el país. Ahora pensar un poco, ya hay ciertas revisiones que hablan, por ejemplo, y distribuyen de estas 2 horas y algo más, dónde estuvo el principal foco. Sabemos que en educación es donde principalmente hubo bastantes minutos destinados, pero también el tema crecimiento, salud, infraestructura, el tema económico, sin duda también fue uno de los ejes centrales. Si tú tuvieses que comentar tal vez uno de los anuncios que pudiese ser llamativo o que tal vez tenga una mayor recordación o que sin duda pudiese marcar y ser nuevamente lo que también comentábamos, que por ejemplo lo que sucedió con el postnatal de 6 meses o la eliminación del 7% que fueron durante sus primeros años, pero que sabemos que pueden estar y pueden determinar un poco el sello del gobierno de Sebastián Piñera. De los últimos anuncios, ¿hay alguno que te llame la atención, que sería interesante destacar y que pueda en el fondo también ser una marca de lo que van a ser estos últimos meses, quiero decir, de gobierno? Mira, reitero, creo que ese es un debe, porque si bien me hizo anuncios vistosos, este es un gobierno que en los hechos se termina en noviembre para las elecciones, porque ahí también hay elecciones parlamentarias. Entonces yo habría esperado qué es lo que va a priorizar antes de qué más va a prometer. Hay muchos proyectos en el Congreso, el mismo proyecto en el Congreso sobre voto en el extranjero, es un proyecto que, como lo anuncia en el discurso no tiene ninguna viabilidad, porque es por eso que está parado en el Congreso. Claro. Entonces, después la Subsecretaría de Educación Superior es algo que prometió en el primer discurso, en el segundo discurso es algo que está ahí y que recién va a ingresar. Entonces, a mí me habría parecido más concreto que hubiese dicho que hay cosas que se aprueban y que ese va a ser su sello, pero él no hizo anuncios de ese tipo, él hizo anuncios más bien de cosas nuevas que en los hechos le quedan unos 6 meses y que en la realidad yo creo que, dado que estamos en un periodo de elecciones, es poco probable que pueda aprobar. Entonces, por esos anuncios no creo que el presidente vaya a ser recordado.
María Cristina Escudero, analista del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. María Cristina, agradecemos tu presencia acá en CNN Chile para analizar esta cuenta pública. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Vamos al corte, hacemos un pequeño alto, pero ya vamos a volver con más noticias.